Bueno, es un placer recibir en nuestro espacio al doctor Antonio Siriaco Cruz, profesor universitario, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un placer tenerle de nuevo con nosotros para abordar los temas que usted sabe abordar muy bien. Así que para nosotros es un inmenso placer siempre tenerle acá. Muchas gracias, Juan José, y a Luis. Siempre Bienvenido. estoy, como he dicho, a la disposición de ustedes y de su público televidente, ¿no? Que yo creo que se ha incrementado en este proceso. Sí, Se tiene que incrementar porque la gente está en la casa. eso es Así verdad. es, así es, así Se es. incrementa. Es que no hay de otra. Mire, vamos a conversar un poquito de lo que ha ocurrido en esta semana con el tema de el proyecto de ley que modifica la ley 506-19, que aprueba el presupuesto general del año 2020, que fue sometido ahora en el día 13 del mes 6 al Congreso de la República. Primero al Senado, que se aprobó en 2 lecturas consecutivas, y luego a la Cámara de Diputados, que se aprobó en una primera lectura, pero que todavía le falta una prueba de fuego para el próximo lunes, me parece que está convocado. Estamos hablando de una modificación al presupuesto actual, yo diría sin precedente. Teníamos un presupuesto que rondaba los 997.000 millones de pesos y ahora tenemos un presupuesto actual que sobrepasa el billón de pesos. Estamos hablando 1.070.312 millones. Es una cifra impresionante y eso entonces genera un incremento del financiamiento de 150.908 millones de pesos. Y nos vamos entonces, en vez del déficit que teníamos de 246.000 millones a 397.000 millones de pesos. ¿Qué le parece a todo esto? Y si eso fue recoger todo lo que habíamos hecho, ponerlo en número y que entonces el Congreso pues lo aprobara. ¿Cómo usted ve todo esto? Mira, Juan José, evidentemente que el impacto del COVID en la economía dominicana y en la economía mundial ha hecho que todos los países reconfiguren su marco macroeconómico y los supuestos en que se apoyó el presupuesto inicial que se formuló, la ley 506-19, y que a partir del mes de marzo todo cambió. Fíjate que en el presupuesto original, el marco macroeconómico que sustentó ese presupuesto estimaba que la economía iba a crecer 5%. Sin embargo, con este presupuesto complementario, el marco macroeconómico que el gobierno sustentó, este presupuesto complementario, habla que la economía dominicana tendrá en términos reales un crecimiento de un 0%. Incluso con un tipo de cambio que lo había estimado en promedio un 53-1 y ahora lo reestima en un 57-1. Todo esto básicamente cambió y ha hecho que producto de estas restricciones y de esta recesión profunda, de esta contracción que ha tenido la economía, tú tienes que reestimar todos los supuestos y evidentemente el presupuesto que tú formulaste a principio de año no te sirve para nada. Y esto precisamente es el resultado, este presupuesto complementario de esa situación que la economía dominicana ha estado viviendo. Fíjate que en un primer momento, como tú has dicho, se estimó un presupuesto de 997.000 millones. Ahora no, ahora con el presupuesto complementario estamos hablando de 1.070.000. Es decir, estamos hablando de una cifra que equivale a 1 por 10 elevado a la 9. O sea, una cosa impresionante. Y con un déficit que ronda, cuando tú analizas el presupuesto complementario, el déficit del sector público del gobierno central se estima en 5.12, es decir, 233.000 millones de pesos de déficit. Pero si tú le sumas el sector público, vamos a decir, de las empresas públicas y el Banco Central, y consolida todo el déficit del sector público, estamos hablando de un déficit de un 6%. Pero mira, hay una noticia
que yo creo que para el gobierno que venga, no importa el partido que sea, tendrá que hacer otro presupuesto y incluso un presupuesto complementario. Oye bien, ¿por qué? O sea, que Porque estaríamos hablando de que este presupuesto que el gobierno hace, que se somete ahora, que lo terminaría hasta que termine la gestión. El nuevo gobierno que viene, tú estás diciendo, tendría la necesidad de otro presupuesto complementario. Oh, claro que sí, porque mira lo siguiente. Los programas que el gobierno ha puesto en ejecución, oye bien, en ejecución, esos programas de compensación social, producto de el proceso de recesión que vive y contracción que vive la economía, el gobierno puso en marcha el programa Quédate en Casa, el programa PATI, el programa Fase 1 y Fase 2, y esos programas concluyen el 31 de julio. Y déjame decirte lo siguiente, este presupuesto complementario que implica una ampliación del financiamiento en más de 150,000 millones, todo esto es sencillamente para cubrir esos programas. Si tú analizas cada uno de los componentes y de los anexos de ese presupuesto, estamos hablando que transfiere, aumenta las apropiaciones y las aplicaciones financieras al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de la Presidencia, en 31,000 millones de pesos. Oye bien, y todo eso es para los programas sociales que lleva la Vicepresidencia de la República. Oye, es decir, que el presupuesto complementario estima sencillamente el grueso, una parte importante de las apropiaciones y de las nuevas apropiaciones al poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque sencillamente es para sustentar estos programas que el gobierno ha venido utilizando para compensar la caída del ingreso de muchos trabajadores. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando esto se agote, cuando estos programas concluyan el 31 de julio, entonces hay que buscar nuevos recursos para seguir con estos programas, porque déjame decirte lo siguiente, gane quien gane, la economía dominicana no se va a recuperar, se va a recuperar posiblemente el próximo año. Entonces tú no puedes de golpe y porrazo eliminar esos programas de compensación social, tú tienes que seguir hasta el resto del año. Por lo tanto, déjame decirte que el gobierno que venga tendrá que hacer otro presupuesto complementario para culminar el año. Pero hay un elemento también importante, que el mes de julio ya se comienza a preparar el presupuesto del año 2021, que va a coincidir. Esos dos elementos van a coincidir, de manera que es una situación bastante complicada. Cuando tú analizas, por ejemplo, y proyectas el endeudamiento producto de esta situación que se ha generado, obviamente que no le queda otra, a ningún gobierno le va a quedar otro que seguirse endeudando. Y posiblemente el endeudamiento se proyecta a finales de año al 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de un nivel de endeudamiento bastante importante. Y luego eso, posteriormente, tú tendrás que buscar algún mecanismo de ajuste de la economía. Por lo tanto, nosotros consideramos que este presupuesto complementario es un presupuesto que no es definitivo, que no va a completar todo el financiamiento que el gobierno necesita para todo el año, porque obviamente, sencillamente se está concentrando en la culminación de los programas de compensación social que inició en el mes de marzo y que concluyen, obviamente, el 31 de julio. Por lo tanto, creo que esto hay que verlo como un elemento de carácter transitorio. Sí, me preocupa bastante, ¿verdad? En este comportamiento que hemos visto ya últimamente de lo que es la economía dominicana. O sea, hay una cifra que me impacta en ese sentido y me gustaría que tú, para nosotros y todos los televidentes, pues nos emitas cuál es tu opinión a ese respecto, sobre todo en el impacto del Producto Interno Bruto, cuando nosotros pasamos de un -1 a un 1%. Y si vemos buscando la cifra, todos los comportamientos,
no se ve nada halagüeño de recuperación de este ritmo que hemos visto, ¿verdad? En este año que ya casi concluye en ese sentido. ¿Cuáles son las perspectivas desde tu punto de vista, ¿verdad? Que tú ves en ese aspecto, sobre todo en el Producto Interno Bruto, la parte de su comportamiento, lo que es su crecimiento, qué se espera, qué tenemos, ¿verdad? Desde lo que ya nosotros hemos vivido en este último año, que ya casi concluye desde el punto de vista económico. Mira, Luis, cuando tú analizas el comportamiento de el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, que es el dato más reciente, el dato que es el PIB prácticamente. Entonces, sí. en el mes de enero, el crecimiento de la economía fue de alrededor de 4.7. En el mes de marzo fue de 5.4. Perdón, en el mes de febrero. En el mes de marzo la economía se contrajo en menos 9.4. Y en el mes de abril la caída fue tan grande que ha sido el mes más difícil, donde tocó fondo la economía dominicana y tuvo una contracción de menos 29.8. Cuando tú haces un escenario de simulación, nosotros lo hemos hecho, y partimos del hecho de que para que la economía pueda crecer un 1%, pueda terminar este año con un crecimiento del 1%. Oigan esto, entre mayo y diciembre, en promedio tiene que crecer 41.2. Oigan bien, 41.2. Entre mayo y diciembre en promedio. Eso es imposible. Para poder terminar en 1%. En 1%. Es imposible. Y miren por qué. Porque cuando se presentan las estadísticas oficiales del mes de mayo, la economía también va a tener una caída. No en la magnitud de abril, pero va a tener por lo menos una caída de menos 15%. Y también va a tener una contracción negativa en el mes de junio. Por lo tanto, cuando el gobierno proyecta, en el mejor de los casos, que el crecimiento va a ser cero, obviamente, para tú establecer y reajustar el presupuesto, tú no vas a utilizar un dato negativo. Tú tienes que utilizar por lo menos un dato que sea neutral. Y por eso el gobierno en el nuevo marco macroeconómico utiliza una tasa de crecimiento neutral que es cero, pero la economía dominicana va a terminar con un crecimiento evidentemente negativo. Y déjenme decirles, las estimaciones que hemos hecho nosotros indican que la tasa de crecimiento de este año va a ser entre menos 2 y menos 3.5%. Hay otros y otras entidades que hablan hasta de menos 6%. Incluso el Banco Mundial, que a principio de año había establecido un crecimiento cero, en su último informe hizo una especie de reconsideración y ya habla de que la economía dominicana va a tener un crecimiento de menos 1%. El mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo habla de tener un crecimiento entre 1 y menos 1%. Es decir, que ya abre la posibilidad de que la economía dominicana termine con un crecimiento negativo. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia y retornamos esta interesantísima conversación con usted en breve momento. Así que pausamos. Así es. Continuamos conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista, profesor universitario. Mire, nada halagüeño lo que usted ha estado planteando. Cualquiera se está compitiendo por la presidencia de la República, pero yo creo que el próximo presidente de la República va a tener la situación bastante compleja con el panorama que usted está describiendo y el que estamos mirando en estos momentos. ¿Cómo brevemente usted ve el tema de lo que ocurrió en el Senado? O sea, nuestros legisladores no le dedicaron el tiempo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados para ver de qué se estaba hablando, de una modificación al presupuesto que implica un incremento del financiamiento de 150.000 millones de pesos. Debió dedicarse el tiempo a eso, ver las partidas
ve la transparencia de todo esto. Se ha estado cuestionando a cuáles instituciones se le están asignando, a cuáles se le están reportando partidas presupuestarias, porque también usted hablaba de la presidencia, pero hablábamos de sur y de norte o de este, 30.000 millones de pesos. Sí, es una cifra sumamente importante. Claro, mira, en el caso, por ejemplo, de empresas públicas, tú has mencionado el caso de EDESTE. Esto hay que verlo porque en el presupuesto original a EDESTE se le permitió un financiamiento, incluso con recursos que ellos puedan, con cargo a ellos, porque es una empresa que genera ventas, y sobre esa base se le permitió un endeudamiento de hasta 20.000 millones. Pero ahora, en el presupuesto complementario, se amplía ese endeudamiento hasta 30.000 millones. Es decir, cuando tú analizas el presupuesto de las empresas públicas, básicamente, y el déficit de las empresas públicas, ronda los 16.000 millones de pesos. Es decir, cuando eso equivale prácticamente casi el 1% del Producto Interno Bruto. Por eso es que el déficit consolidado del sector público, incorporando el gobierno central, las empresas del Estado y el Banco Central, llega hasta un 6% del Producto Interno Bruto. Incluso va a llegar más. Lo que nosotros hicimos el cálculo fue hasta incorporando todo lo que es el presupuesto complementario. Entonces, esto es una situación bastante difícil que se encuentra la economía dominicana. Y no la economía dominicana, mira la economía mundial. Cuando tú analizas, por ejemplo, nuestro principal mercado, ¿cuál es? El mercado de Estados Unidos. ¿Cuánto es el desempleo en Estados Unidos? Oye, sobrepasa los 40 millones de personas. La economía norteamericana va a terminar con una contracción de menos 5%, como nunca ha terminado esa economía. Y todo eso es una mala noticia para la República Dominicana. Impacta. Porque impacta el turismo, impacta la remesa de los dominicanos, impacta la inversión extranjera que viene de los Estados Unidos y también impacta las exportaciones de zonas francas que van a ese mercado. Por lo tanto, eso indica que va a haber un retraso importante en la recuperación de la economía dominicana. No es cierto, como dice el Banco Central, que nuestra economía va a tener una especie de recuperación como si fuese una V, es decir, una V corta, que la economía cae, toca fondo y se recupera. Se levanta y recupera y sube. Lo que va a ocurrir, como dicen los españoles, va a ser una V asimétrica, es decir, la economía cae, sube un poquito y luego entonces se queda a un nivel más bajo y hasta que se recupere totalmente. Eso es un elemento que yo creo que hay que tomarlo en consideración en todo este proceso de recuperación. Y porque después, antes de la recuperación, tú tienes que establecer qué estrategia de reactivación de la economía tú vas a establecer. Por eso es que yo creo que hay que tener mucho cuidado porque lo que viene verdaderamente va a implicar un esfuerzo importante. Incluso yo soy de los que creo que aquí hay que hacer un gran pacto social, pacto político, para que esta situación que viene sea obviamente atacada en términos de todos los grupos sociales, ¿no? Porque no es tan fácil. Ninguna persona en particular, ningún grupo, incluso que no esté experimentado en el Estado, va a poder solventar esta situación de crisis. En esa misma línea, hay un aspecto que recoge como resultado, ¿verdad?, de la economía dominicana, ¿verdad?, en este año, ¿verdad?, que transcurre. Tenemos un aspecto que tiene mucho que ver con el aspecto impositivo, ¿verdad? Tenemos problemas en lo que es el aspecto impositivo, todo el proceso de recaudación también en esa misma línea. ¿Cuál sería entonces la salida, de alguna manera, para poder, a decir del pueblo, para poder apagar un poco el fuego en ese aspecto? Porque si nosotros, ¿verdad?, no estamos recaudando lo suficiente en términos impositivos, tenemos también limitaciones con lo que tiene que ver con el endeudamiento externo y el endeudamiento interno
¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la estrategia para poder hacerle frente a algo que está ahí, que estamos palpando y que tú de manera muy brillante, ¿verdad?, nos los ha resumido de una manera que lo entiende cualquiera. ¿Qué hacer? ¿Qué se va a hacer en el aspecto impositivo que preocupa mucho? Las recaudaciones en el suelo. ¿Qué se va a hacer ahí? Mira, yo pienso que todo esto hay que verlo de manera integral. En primer lugar, tú tienes que reactivar la economía mínimamente. Y reactivarla porque eso implica que las empresas incrementen sus ventas. Y al incrementar sus ventas, eso inmediatamente mejora las recaudaciones. ¿Y cómo tú en un primer momento reactivas la economía? Bueno, sencillamente tú buscas las fuentes de financiamiento que sean más baratas. Y evidentemente las fuentes de financiamiento más baratas son los organismos internacionales de financiamiento. Hay una ventanilla que todavía no se ha tocado, que es el uso de los famosos repos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso está ahí. La República Dominicana puede accesar entre 1.000 y 3.000 millones de dólares en un primer momento. ¿Lo están en entregando segundo, ese dinero en los otros países que lo han solicitado? No, no son todos los países, porque es un grupo de países, pero la República Dominicana sí tiene posibilidad. Y eso yo creo que se ha dejado como un mecanismo de última instancia. En segundo lugar, yo creo que también hay que establecer una estrategia de carácter fiscal. Por ejemplo, yo soy partidario de que el ITEVI, por ejemplo, que es un impuesto que tiene que ver con el consumo, tú le bajas la tasa. Eso le da mucho mayor recurso a las clases medias para que puedan pero ampliando la base, para ampliando la base. Claro, baja la tasa y tú amplía la base, evidentemente, ¿verdad? Eso es un problema. Y también algunos artículos que la gente protesta. No, pero el efecto neto, eso depende de los sectores. Ya. De los sectores, porque tú no le vas a poner, por ejemplo, a los alimentos ni a los medicamentos. Eso se va a quedar así, pero hay sectores que evidentemente, como se ha planteado incluso que tienen que ver con los servicios digitales, que eso ha crecido mucho en la República Dominicana. Y tú puedes por ahí tener un espacio importante, pero también no es el momento, Siriaco, de ver el tema de las exenciones fiscales a sectores industriales, que es una cifra cuantiosa que se ha planteado siempre. Hay que poner fin a eso. Ahí voy. En un segundo momento, tú las exenciones que no tengan que ver, oye bien, ni con alimentos ni con medicamentos, porque hay que tener cuidado con eso. El 47% de las exenciones fiscales van dirigidas a alimentos y medicamentos del ITEVI. Entonces, eso no se toca. Sencillamente tú, las exenciones a sectores que han crecido mucho, que le ha ido muy bien, que están desarrollados, ya está bueno, que no son industria ya naciente, sino desarrollados, tú se la vas eliminando. El gobierno lo ha venido haciendo, ¿eh? El gobierno ha venido básicamente haciendo eso. ¿Qué te digo? Hay otras estrategias que se ha planteado y es tú, como una forma de tú, por ejemplo, darle más incentivo a las empresas, ¿verdad? Como un mecanismo, vamos a decir, de que puedan producir más y generar más empleo y aumentar su actividad económica, es tú trasladar el régimen de zonas francas y extenderlo a todas las empresas nacionales. Y eso también es interesante ver todo eso, porque eso implica que el gobierno solamente va a establecer un impuesto por encima de la línea, es decir, un impuesto a las ventas, solamente a las ventas, como se le plantea a las zonas francas. Eso es una posibilidad. Es decir, hay que ir buscando mecanismos de carácter fiscales, de tal forma que el gobierno no disminuya sus recaudaciones, ni que tampoco las empresas puedan sentirse en esta situación de crisis muy restringida. Por eso es que hay que hacer una combinación de diferentes mecanismos. Entonces, yo planteo eso. En primer lugar, disminución del ITEVI. Segundo lugar, limitación a determinado tipo de sectores de las exenciones fiscales. Y en tercer lugar, aumento de impuestos
a las rentas altas. Esos son tres elementos que el gobierno tiene que combinar. ¿Por qué? Porque con esos tres elementos, el peso de la crisis, tú no se lo dejas a los sectores básicamente de clase media o los sectores de bajos ingresos. Porque este sistema tributario en la República Dominicana es altamente regresivo. El 70% de los ingresos que recibe el Estado vienen de prácticamente impuestos al consumo. Y el impuesto al consumo, ¿quiénes lo pagan? En mayor proporción, los más pobres. Por lo tanto, tú lo que tienes que rebajar ese tipo de impuestos y aumentar los impuestos a las rentas altas y también limitar las exenciones precisamente a esos sectores que ya han crecido demasiado. Mira, Siriaco, aquí siempre se ha hablado de que la economía dominicana resiste todavía, tiene capacidad de endeudamiento. Y siempre se decía, hay que tener cuidado con esto porque en una situación complicada no podemos ver mal, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de seguir endeudándonos por el impacto que tiene esto en la economía. Yo creo que ha llegado el momento de ver esa realidad. Cuando tú planteas el 60, que estamos ya en un 60, podríamos estar en un 60% de endeudamiento del Producto Bruto Interno, ¿verdad? Eso es algo preocupante. Yo digo, y tú hablas de los repos como un mecanismo de financiamiento que no hemos tocado. ¿Hasta dónde resiste la economía dominicana para hacerle frente a esta situación? Seguirse endeudando. Tú tienes que los ingresos se han caído, la proyección que hay es que hay un déficit habrá un déficit de unos 77.000 millones de pesos al final de año. Vamos por unos 35.000 millones, creo, en estos momentos. Y tú estás hablando que el presupuesto también se incrementó en 73.000 millones, que por eso que tenemos que buscar 150.000 millones. O sea, ¿cómo poder seguir endeudándonos sin que esto tenga otro tipo de efecto en la economía dominicana? Si resiste la economía. Mira, yo creo que nosotros... Perdóname para un poquito ahí con Juan José, ahí, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Que es que el gobierno dominicano estima que para el año 2020 crecimiento cero, un 11.2%, ¿verdad? Prácticamente negativo en ese sentido. Eso es ya para el año, el año que comienza, para el 2020 comienza esa parte. Y en ese aspecto, ¿cómo se debería abordar eso? Porque lo que acabas de decir no nos deja mucho espacio. Y ya el gobierno se está planteando, ¿verdad?, que aspira a un crecimiento, que van a tener un crecimiento cero, ¿no? De tal manera entonces, y que aspiran entonces, por otro lado, a un 11.2% de crecimiento. Mira, ¿Qué tenemos? Sabes, no, evidentemente estamos planteando una estrategia de reactivación y tú sabes que eso son proyecciones que se hacen, que en cierta manera las proyecciones se están haciendo sobre la base de una crisis y de un problema que está en curso. Pero evidentemente que tenemos que mantener el nivel de demanda de la economía para que ese nivel de demanda no pueda reactivar una parte del aparato productivo. Y entonces, como ante una situación de caída de los ingresos, entonces el gobierno puede suplir esa parte, como yo he dicho, con un financiamiento. Ahora, ¿qué ocurre con el financiamiento? Obviamente que yo siempre he dicho que nosotros desaprovechamos una parte importante del endeudamiento público. Cuando nosotros crecimos mucho, debimos de disminuir el endeudamiento y ahora en esta parte debimos de aumentar el endeudamiento, pero como nos endeudamos en el momento que no debimos de endeudarnos, ahora tenemos limitado esa parte. Por lo tanto, eso es un problema. ¿Y qué implica eso? Que necesariamente la reforma y el pacto fiscal tiene que mejorar realmente la presión tributaria de tal forma que cuando se aumenten los intereses de este endeudamiento, es decir, los pagos de intereses, nosotros tengamos los recursos suficientes para pagar esos intereses. Primero tenemos nosotros, en primer lugar, que reactivar la economía, que aumentar la presión tributaria y que esos recursos sirvan para pagar ese endeudamiento que ya va a llegar este año posiblemente a un 60% y que los intereses el próximo año van a sobrepasar el 3.5 del Producto Interno Bruto. Si no tenemos los cuartos de los ingresos tributarios para pagar esos intereses que se van a generar con este endeudamiento, estamos fritos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es reactivar la economía, aumentar la presión tributaria y entonces pagar los intereses que se generan de este endeudamiento. Bueno,
Mire, hemos llegado al final del espacio. De verdad que nos queda tiempo siempre, nos falta tiempo, perdón, para seguir conversando con usted, porque estos temas apasionan, son interesantes y la gente tiene preocupación por lo mismo. Pero de verdad que estamos en una situación bastante complicada en términos económicos, muy difícil. Vamos a ver qué van a hacer las próximas autoridades. Como tú hablas, reformular el presupuesto de nuevo, un nuevo proyecto de modificación al presupuesto va a ser complicado. El gobierno que venga va a tener una situación bastante difícil, muy difícil. Yo espero que el que venga sea una persona experimentada. Bueno, busque lo que aparece ahí. Bueno. Mire, hemos llegado al final. De verdad que le agradecemos a usted por haber participado con nosotros esta noche en Visión Integral. Y que siempre espere nuestra invitación, que usted es bienvenido José, a este espacio. Tú sabes que, y Luis, yo siempre estoy a su disposición. Gracias, profesor. Gracias. Lo sabemos. Y lo ha demostrado así. Bueno, Luis. Bueno, amables televidentes, hemos llegado al final de su espacio Visión Integral. Será pues hasta el próximo domingo, que ya faltará una semana para las elecciones, para que vamos a hablar entonces de estos temas. Así que le damos la buena noche y esperamos reencontrarnos con ustedes el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Buenas noches. Thank you.